Sugar Dark, capítulo 4, parte 2. A ver, la pata. La chica mandó y en respuesta el perro negro colocó su antebrazo, aproximadamente del tamaño del de ella, en su blanca palma. Una vez más, Muru se encontró con Meira en el cementerio cuando el sol se estaba poniendo. No, no la encontró. Él se reunió con ella. Esta reunión fue diferente a la primera vez que estaba mirando hacia ella desde el fondo del agujero, o en la segunda ocasión en la que había estado huyendo del perro. Esta vez fue intencional. Incluso si todo lo que Karasu había dicho era cierto, su tarea de cavar tumbas se mantuvo igual. Para Muoru no hubo una diferencia importante entre la excavación de tumbas para los seres humanos o monstruos, y parecía que su trabajo no iba a cambiar por el resto de su vida. Eso no era una broma. Debo escapar. Pero en su estado actual, pensó que el perro al lado de ella, con la parte posterior de las orejas rayadas, era mucho más de una amenaza que los monstruos enterrados en las tumbas. Mirar a Defen hizo palpitar su pierna. Aunque gracias a Meria su herida no se había infectado, actualmente correr era probablemente imposible. Sin embargo, incluso si él era capaz de correr otra vez, los acontecimientos de anoche solo se van a repetir. Además, solo había una manera de salir del cementerio, así que Defen vigilaba el camino que llevaría finalmente a su escape. Entonces, si pudiera pedir un deseo, pediría un mapa. Pero luego estaba el collar. No es del perro negro, pero es el que se adjunta a su propio cuello. A pesar de que recientemente se había acostumbrado tanto a eso que se olvidó de ello, de alguna manera seguiría siendo necesario deshacerse de eso. Aunque solo estaba inscrito su número de prisionero, el collar parecía gritar mientras Moru caminaba: «¡Soy un prisionero!». Por supuesto, la policía militar y los sheriffs locales lo iban a capturar por el deseo de acumular buenos puntos con sus superiores o compañeros. Sin embargo, por la misma razón, no podía salir descuidadamente delante de la gente por temor a que lo fueran a reportar. Aunque hubiera sido genial tener ese collar fuera de su cuello, naturalmente, las personas que lo tienen parecían haber sido muy conscientes de ese hecho. Como resultado, el núcleo del collar de cuero utilizaba una fibra única llamada hilo de bruja. Durante cientos de años, los asesinos, estafadores y similares habían utilizado habitualmente este material para diversos fines. Era delgada, pero muy resistente, hasta el punto de que incluso los alicates de alta calidad o cizallas no pueden cortarla. Y para empeorar las cosas, ya que estaban diciéndole a Muru que su condena sería de más de 5 años, el collar fue conectado quirúrgicamente a su arteria carótida derecha. Si un prisionero intentara forzar el collar, su arteria carótida sería cercenada por el hilo de la bruja, tan fácilmente como cortar un huevo hervido, poniendo fin a su vida. Aunque los asesinos originalmente habían usado la cuerda como un garrote, su fiabilidad estaba garantizada. Afortunadamente, en su mayoría, a Moru no le molestaba más.
pero había algunos prisioneros que no podían soportar el grave hilo de la muerte constantemente unido a sus vasos sanguíneos. Se volvían locos y acababan arrancando sus collares. Uno de los médicos calvos había intentado intimidarlo durante la cirugía al decirle que esta locura cobraba la vida de 5 o 6 personas al año. Pero incluso si el collar hubiera sido removido correctamente, él todavía se sentiría aislado y desamparado. Su madre, su padre y sus hermanos deben estar vivos, pero de ninguna manera significaba que podía volver a casa. Sin embargo, a pesar de que estaría mintiendo si dijera que no quería verlos, ya habían pasado 5 años desde que se fue de casa y no sufría de nostalgia ni nada de eso. Fundamentalmente, ya que había sido abandonado desde que estaba siendo criado, no podía realmente contar con ellos para ayudarlo porque nunca habían expresado ningún tipo de sentimientos amorosos. Y más que eso, no solo sería su regreso a casa después de un tiempo tan largo, causando inconvenientes a su familia. Probablemente pensó que sería mejor si nunca lo volvieran a ver durante el resto de sus vidas. Era extraño, pero él no estaba muy triste por eso. Probablemente eso era porque había un montón de cosas más importantes en que debe estar pensando, o tal vez podría ser una persona fría. Sin embargo, el muchacho entiende que había una gran diferencia entre un tercero involucrándose en su situación o no, y el primero no. El único apoyo que parecía tener era Meria. Se daba cuenta de que ella era misteriosa, incluso su personalidad era ambigua. Pero ayer le había dado la medicina y, a pesar de que él era un prisionero, ella no estaba evitando su área de trabajo. No había absolutamente ninguna manera de que pudiera ser una mala persona. Además, si conseguía información de la chica conocida como la guardiana de tumbas, y si ella era capaz de cooperar con él, aunque sea un poco, entonces las posibilidades de que escapara con éxito probablemente aumentarían. Por supuesto, él y la chica solo eran extraños en este lugar que solo conocían la cara del otro. Así que si de repente intentara decir algo así como quiero escapar, ¿me ayudarías? Lejos de la cooperación, lo más probable es enviarlo de vuelta al campo de internamiento. Entonces, el mejor método de enfoque era que consiga de alguna manera de que ella bajara su guardia. Si eso sucediera, entonces al final voluntariamente lo ayudaría. Este tipo de cosas, ¿cómo se llamaban? Era una palabra que no utilizaba normalmente, pero una vez se le ocurrió, apretó su puño. Cierto, enganchar. Y ahora con su objetivo decidido, sentía que era mucho mejor tomar medidas que solo estar en cuclillas ahí pensando en eso. Así, Moru regresó al cementerio durante la noche y tomó una posición en la que podría emboscar a Meira y asustarla un poco, pero... ¿Moru? Agachado en el suelo, la chica de cabello café claro mencionó el nombre del muchacho mientras acariciaba al perro a su lado y mirando con incertidumbre en su dirección. Después de escuchar la llamada de su nombre,
Moru dudó sobre qué decir. Oh, eso... nada. El muchacho tartamudeó y de nuevo se hizo el silencio entre los dos. No es nada, Moru. Moru se golpeó a sí mismo por no ser capaz de pensar en alguna buena palabra. Su futura libertad dependía de si era capaz de capturar su atención con habilidad o si ella lo negaba. Pensó sobre la educación de las agradables conversaciones que tuvo con sus compañeros soldados rodeando la base de la fogata, pero entonces se dio cuenta de que lo esencial de esos chistes involucraban a los pilotos de tanques veteranos haciendo alarde de lo grande que eran sus rifles. Agachada a una ligera distancia de él, la chica misteriosa le vio luchando por hablar. Su rostro estaba estupefacto y su garganta se ahogaba con sus palabras. Sus ojos eran tan oscuros como el mar frío y el azul era tan profundo, un color que parecía que iba a absorberlo. De nuevo se hizo el silencio, pero no había nada que él pudiera hacer. La chica frente a él simplemente lo dejó sin palabras. Esos ojos lo miraron, esperando a que hablara, pero su cabeza estaba completamente en blanco, y ningún pensamiento vino a su mente. Ella era totalmente diferente a esos dos agentes de la policía militar que acaban de hacer su servicio con caras amargadas, y Karasu que habló demasiado casualmente, como si fueran buenos amigos. Entonces, de repente, se dio cuenta de la falta esencial de su táctica anterior. Exactamente, ¿cómo se supone que iba a enganchar a una chica? Moru Reed, soldado raso E1, maestro de los topos del campo de batalla. En cualquier momento, sin importar el clima, a los topos se les ordenaba cavar hoyos sin parar. Con solo sus ropas fueron capaces de rastrear a lo largo de más de 5 kilómetros y fueron capaces de desmontar y limpiar los fusiles militares en un abrir y cerrar de ojos, pero no tenía ni idea de cómo se suponía que debía de tener en sus garfios a la chica frente a él. Meira, ese fue el alcance de sus palabras. Su tendencia a guardar silencio no podía manejar cualquier cosa más que eso. Tragó saliva con fuerza. ¿Por cuánto tiempo iba a estar nervioso? Ni siquiera había pensado que simplemente tragar saliva podría causar un ruido tan fuerte. Una vez que sus pensamientos fueron decididos, de inmediato dijo: ¿Te gustaría que seamos amigos? Palabras que sentía que había oído en alguna otra parte. La chica parpadeó un par de veces y luego preguntó: ¿Qué? En voz confusa. No debería haber preguntado eso. Fracasó. Abordó el tema completamente equivocado. En el apuro, su cara y cabeza se pusieron rojas, al igual que la vez que había tomado un poco de alcohol fuerte de un solo trago. El impulso de agarrar de inmediato una pistola, ponerla en su sien y volarse los estúpidos sesos brotó en su interior. Mientras el chico estaba pensando sobre desmayarse de agonía por su ignorancia, la chica cercana, por otro lado, se veía como si ni siquiera había entendido sus palabras,
parpadeando una y otra vez. Pero entonces, con la lentitud de la arena que cae en un reloj, con las mejillas encendidas de un oscuro rojo vivo, y después de un rato, ella apartó la mirada de él y le dijo, No puedo". Era la primera vez que había hablado sin mirarlo a los ojos. Podía ver que los lóbulos de sus orejas que sobresalen del borde de su capucha se habían vuelto de un color rojo oscuro. Era extraño, pero a pesar de que ella lo había rechazado claramente, Moru se sintió aliviado. Riéndose de sí mismo, le preguntó ¿Por qué? Meria se quedó con su perfil frente a él y le contestó Es porque no lo entiendo. Cuando dices amigo, ¿qué quieres decir? Bueno, eso... am, aunque no te puedo dar una definición exacta, Moru también miró hacia otro lado, pensando por algún rato antes de explicar algo un poco incoherente. Amigo, bueno, es un paso más allá de ser conocidos, ah, que es mutuo. No, más que eso, con el fin de conocer mejor al otro, dos personas piensan como ser más cercanos. Es algo como eso. Básicamente, todo lo que le dijo a Meria era equivalente a la frase Déjame ser más cercano a ti. Rebosante de la vergüenza, Moru era incapaz de continuar su explicación más que eso. Entonces, como si diera vueltas una idea en su cabeza, ella bajó la cabeza en silencio. Mientras esperaba, Moru vio cómo la luz parpadeaba del farol que había colocado en el suelo hizo que la sombra de su mandíbula vacilara erráticamente. En poco tiempo, la chica levantó la cara, pero no fue para repetir su anterior negativa. ¿De dónde vienes, Moru? Le preguntó. Después de un momento de vacilación, respondió. Del campo de detención de Rakasan. ¿Rakasan? Ah, está en el Reino del Este. ¿Nunca has oído hablar de él? La roja cara de Meria asintió profundamente. Nunca he dejado este lugar. Moru estuvo perplejo por un momento, así como miraba a través de un agujero, se quedó mirando su cuello blanco. Por supuesto, no había pruebas de que fuera una prisionera aquí, así que lo que hacía un poco difícil de creerle. Pero al mismo tiempo, realmente tenía sentido. Ya entiendo. Ella realmente ha sido aislada del mundo. Había una cosa que le hizo creer un poco la historia que Karasu le había contado antes de que las máquinas de vapor fueran inventadas. En otras palabras, hasta hace apenas 100 años, el mejor medio de transporte por tierra eran los caballos, aparte de que la única cosa que podías hacer era caminar. En ese momento, los ciudadanos comunes no eran capaces de pensar acerca de viajar. Eso es precisamente por lo que solo viajaban en campamentos militares, pero en su mayor parte parecían no salir de sus lugares de origen.
Incluso ahora, si una persona vive en una especie de país o pueblo, probablemente no sería tan raro. Alzando la vista hacia el muchacho, la chica preguntó: Y entonces dime, ¿de qué clase de lugar vienes, Moru? Después de eso, por un momento, ambos hablaron con el parpadeo de la luz de la linterna entre ellos. Meria escuchó cada una de las palabras de Moru con atención, pero hacía una pregunta si había algo que le interesara, y mientras ella le hacía preguntas, Moru, incluso para sus estándares habituales, respondía muy torpemente. Al igual que la vez que estuvo en torno al alcohol, era muy hablador. Le habló de la ciudad que lo vio nacer, su familia, qué tipo de cosa era un tanque, la importancia de trincheras colocadas estratégicamente, sus raciones favoritas, cómo crecen las coles. ¿Qué estoy diciendo? Yo no hablo de esas cosas a los amigos, ni a nadie de ello. Él fue capaz de manejar sus preguntas, pero simplemente sintiendo la atenta mirada de Meria, le hacía sentirse extrañamente avergonzado. Sin embargo, al mismo tiempo, era un poco espeluznante. Él usó una rama para dibujar un mapa en el suelo y levantando los ojos al cielo fingió recordar, pero no, se encontró con los ojos de la chica. Fue entonces cuando inesperadamente él entendía cómo exprimir algunas palabras de ella. Además de ya tener un plan, María parecía ser una excelente oyente, pretendiendo nunca haber tenido que dejar este cementerio. Ella de vez en cuando no entendía la premisa de algunas de sus historias. Sin embargo, a pesar de que la explicación del muchacho era difícil, Miriam mostró una gran habilidad para conjeturar el significado de lo que estaba tratando de decir, pero le hizo tomar un poco de esfuerzo para que entendiera el concepto de animales domésticos. Le contó la historia de cómo los cocineros del campamento habían preparado todo un asado de cerdo como regalo para él y sus compañeros de armas durante una celebración de victoria. Moru recordó el olor fragante de la grasa animal y las hierbas. Entonces empezó a darse cuenta de su fallo al notar la baba que se acumulaba en su boca. Pero Meria no estaba interesada en el sabor de la comida o cómo estaba preparada. Ella, en cambio, expresó su interés en lo siguiente de lo que le habló. Después de eso, ¿se hizo que el cerdo recibiera un entierro digno? No. Me pregunto si utilizamos los huesos para hacer dashi. ¿Dashi? Pones los huesos en una enorme olla y los guisas durante mucho tiempo. Con el tiempo se va a convertir en algo así como un caldo. ¿Incluso se comen el cadáver? Eso es cruel, murmuró con tristeza, con aspecto abatido por la conversación. Sin embargo, para los animales domésticos, no piensan que es cruel. No creo que piensen mucho de nada. Con gran esfuerzo, Moru trató de explicarle. De alguna manera, él trató de persuadir a Meria que los animales existen para ser criados como animales domésticos con el fin de ser comidos o para ser asesinados, pero las palabras adecuadas no salían. Para él era de conocimiento común, tanto que parecía completamente natural
pero no podía pensar en otras palabras que la hicieran entender. La conversación se fue por la tangente antes de darse cuenta. Algunas de las preguntas locas de la chica harían el tema volar una vez más en la dirección equivocada. Entonces, debido a su incomprensión, la conversación se sumergía en picada a la tierra y de repente habían regresado al tema que estaban discutiendo antes. Y si él descubrió la manera de decir algo, aunque sea un poco elocuente, inesperadamente sería teletransportado lejos, y así sucesivamente, hasta que otra vez la conversación se volvería tan descarrilada como un coche que hace tiempo que había sido incapaz de moverse. Así, al final, no pudo aclarar su confusión. Sin embargo, gracias a las tangentes, la conversación siguió su camino sin terminar abruptamente. Moru sentía que era un milagro. Creo que básicamente lo entiendo, dijo ella mientras se ponía de pie. La luna en las nubes distantes se había trasladado a la mitad del cielo. El calmado perfil de la chica parecía extrañamente tenso. Era completamente como si acabara de captar algo de verdad revolucionario. La oscuridad no existe en el mundo del que vienes, ¿eh? Una vez más, la palabra que la chica había dicho ayer salió de sus labios. A él le costaba adivinar el significado de esa palabra. Eso es correcto, murmuró. El muchacho miró a la chica. En la tenue luz de la luna, el rostro de la joven, oculto dentro de la capucha y mirando abatida hacia el suelo, era hermoso. Era algo que él no pensaba que fuera de este mundo. Mirándola en ese momento, Moru no pudo ponerse de pie, aunque la razón no estaba relacionada con la tensión en su pierna. Y a pesar de que ella nunca mostró esas emociones en su cara, en la parte interna de sus ojos tranquilos, podía sentir claramente que sus sentimientos internos estaban siendo sacudidos, al igual que la conmoción que sintió cuando se enteró de la existencia de ese monstruo. La idea de que había un mundo en el que no existía ese monstruo era tan impactante para esa chica que había vivido aquí durante tanto tiempo. Los dos eran muy similares, y eso fue exactamente porque eran absolutamente diferentes. Al igual que como la luna y el sol nunca chocan uno con otro, su separación era inevitable. El frío, el verano, la brisa de la tarde sopló por encima de las innumerables tumbas alineadas en el suelo. Ya es hora de que me vaya, dijo Muoru bruscamente poniéndose de pie. Mañana también vas a estar cavando agujeros todo el día. Podía ver a Meria inclinando la cabeza. Nos vemos, dijo una vez más el muchacho esperando que ella sintiera. Pero no hubo respuesta.